cuéntanos todo desde cero, porque la verdad que hay muchas personas que pueden haberse perdido algún capítulo de esto que me parece súper preocupante. O se quedaron con la idea de lo que había pasado con unos funcionarios del ejército. ¿Te acuerdas que también como que esto claro, es como otra patita? Y de hecho, hablando de los periodistas, hay varios periodistas que confundían incluso ese tema. No hablemos del gremio porque vamos a salir mal parados. No. Pero vamos por parte, porque efectivamente lo que dicen ustedes, esto no conocemos todos los detalles y ya lo vamos a explicar. Acá, bueno, tenemos a Sabas que también como abogado nos va a poner al tanto respecto a las competencias. ¿Por qué? Porque la investigación del fiscal de aviación es secreta. ¿Qué pasó? Es secreta. Entonces, ¿por qué digo esto? Para poder entrar a la pregunta que ustedes me hacen. No conocemos los detalles, no conocemos como cuando uno ve las carpetas del caso Katy Barriga, donde uno sabe cómo fue, qué pasó. Todo esto es secreto. Entonces, lo que sabemos es lo que se ha informado. Había un avión, un Boeing 737, que si no estoy mal, está detrás de Sabas. Es ese avión porque no tenemos, la Fuerza Aérea Chilena solo tiene dos, que es el avión presidencial y otro de pertrechos. Estaba en la base. Estos vuelos son regulares dentro de la Fuerza Aérea porque trasladan personas o material, ¿no es cierto?, pertrecho militar. ¿Cuál es el asunto? Estaban en esa operativa. ¿Dónde? En Diego Aracena, ya, ¿no es cierto? Perdón. Estaban trabajando cuando de pronto aparece una maleta. Una maleta no identificada. Y es ahí donde se levantan las alertas, la revisan y era este componente que finalmente sirve para la ketamina, que sirve para la TUSI, ¿no es cierto?, que el Tren de Aragua la introdujo al país. Por eso es que ahí hay una pata que se dice esto podría tener alguna relación con narcotráfico más profundo. ¿Quién? Estamos especulando porque no sabemos el detalle. Preguntas cortitas, pero ya vamos a entrar al análisis, pero ¿quién puso la maleta ahí? No se sabe. Están vinculados estos 5 funcionarios que fueron dados de baja. ¿Llegó por qué ruta la maleta? ¿Entró regular? ¿La metieron Ahí por está la la contienda pista? de competencia. ¿Por dónde entró la maleta al avión? Evidentemente, aquí hay una red que lleva esta maleta. La pregunta es si es primera vez. En el caso de los militares, que es otro caso, 10 veces habían hecho viajes desde el norte al país. Lo dijo la Fiscalía. Lo dijo la Fiscalía. 10 viajes habían hecho. ¿Esos casos estarán relacionados o no tienen nada que ver uno con el otro? No eso es, por eso es que la Fiscalía dice, ¿sabe qué? La Fiscalía del Ministerio Público. Recuerden ustedes, yo no soy abogado, Sabas nos puede corregir, pero recuerden, lo voy a explicar en simple. Recuerden que el fiscal militar no es homologable al fiscal del Ministerio Público. El fiscal militar es, vamos a decirlo así en el sistema antiguo, un juez instructor que investiga y que puede hacer una acusación, el cual después es revisado por una instancia superior. Entonces, dicho eso, el fiscal militar tiene que hacer el levantamiento, en este caso el fiscal de aviación, respecto a cómo llega la maleta. Y ahí es donde el Ministerio Público dice lo que tú mencionas, José, que dice la Karen. Dice, levanta la mano y dice, la fiscal. Yo. No, es que la maleta, la ketamina no apareció en la base aérea. Llegó a la base. No, llegó. Entonces, ese sí es competencia mía. El fiscal dice, yo puedo, la fiscal, en este caso, fiscal de aviación, puede instruir y trabajar con las policías como órganos auxiliares de justicia. Podría eventualmente decir, mire, ¿sabe qué? Como pasaba como ocurría en el pasado, antes de la reforma de la Fiscalía de Justicia Militar, pero la Fiscalía dice no, porque yo tengo el SAFIC, tengo todo donde yo puedo meter esto y encontrar si que hay alguna conexión. Entonces, actualmente, hoy, la noticia es que están en una pelea de competencias. Contienda de competencias que tiene que resolverse en la Corte. Ahora, Néstor, si hay un cargo, un rol, porque lo que pasa, ¿no es cierto?, en otros trabajos no está tan regulado, pero donde lo que pasa con el presidente es que eso está regulado por la Constitución. Es un trabajo que está regulado. Lo que pasa, entonces, claro, ¿por qué él, no sé, si un ministro le dice, no, usted no se meta acá? ¿Por qué en esta oportunidad, que él es el superior de la Fuerza Aérea, no se le pide la renuncia? Porque ayer hubo una serie de declaraciones que fueron bien como contradictorias y una polémica ahí Lo que pasa es que aquí estamos confundiendo, y yo insisto, lo voy a explicar para que todos lo entendamos, estamos confundiendo el servicio de justicia militar, que está, si usted me pregunta a mí, está fenecido, o sea, no sirve. Terminémoslo de una vez, si fuese los políticos deberían terminarlo. ¿Sabe por qué se los digo? Y aquí me voy a ir para que lo podamos entender respecto a tu pregunta, Karen, que es muy buena. Cuando pasa la muerte de Franco Vargas en el altiplano de Arica, ahí era un soldado, eran militares, sus jefes lo atienden y antes de trasladarlo al CEFAM, un médico o un enfermero que es militar, todo era militar. Por ende, el derecho es de lógica, ¿no? Todo lo que pasaba allí era básicamente que la justicia militar debía haber investigado. Pero ¿qué dijo la Corte Suprema respecto a eso?
todo era militar. Dijo 5-0. Dijo, lo ve el Ministerio Público. Entonces, en verdad la justicia militar ya incluso dentro de los criterios de los jueces del máximo tribunal. Cortito y de ahí... Ya abrimos la conversación. Sí. ¿A ustedes les parece que lo más relevante acá es quién tiene la competencia? No. O sea, ¿cómo en este país nos estamos farreando el futuro de la nación? ¿Realmente nos merecemos todo lo que nos pasa? Lo permeable que son las Sí, por instituciones supuesto. hoy en día. Y el desorden, tenemos al ejército, no a la institución, personas del ejército o personas de la Fuerza Aérea colaborando eventualmente con redes criminales regionales, si fue el Tren de Aragua o no, trasladando ketamina, que es una droga de alta peligrosidad, en un avión oficial de la Fuerza Aérea, y la discusión que estamos teniendo a nivel país es ¿qué justicia va a perseguir eso? Da lo mismo. No, o sea, no da lo mismo, pero lo que quiero decir es que no podemos entramparnos ahí. Eso Si es lo verdad. otro es muy grave. Lo permeable. Eso es lo que quiero decir. El problema es que perdemos tiempo. Perdemos tiempo dentro de la investigación. Mira, fíjate que hay un detalle interesante. Las operaciones por droga se tienen que hacer muy rápido cuando realizan este tipo de actividades, cuando ya se han mostrado, cuando ya se han dado a la luz pública. No tenemos tiempo, porque esa droga no es producida por el personal que trabaja en la Fuerza Aérea. Esa droga la produce un tercero que es un civil. Por lo tanto, el Código de Justicia Militar se muere en ese momento. Cuando hay personas que son civiles, tienen que pasar a la justicia ordinaria. Eso lo dicen ellos Sí, mismos. lo que quiero decir... pero a lo que tú vas. Vamos a escuchar al presidente Habló de recién. Seguridad y al presidente, pero lo que quiero decir antes de presentar las cuñas, cortito, es que me parece de verdad angustiante, así lo voy a calificar, angustiante de que estemos discutiendo desde la máxima autoridad del país, nuestro presidente de la República, hayamos votado no por él, nuestro presidente, el ministro de Seguridad, que estemos discutiendo quién persigue este caso y este choque de competencias, cuando eso debería salir de una manera casi automática ya. Sí, el Ministerio Público, ok, no es procedente. O sea, y no estemos discutiendo lo peligroso que es que las Fuerzas Armadas sean permeadas por la corrupción y la narcocorrupción. O sea, me parece vomitivo. Mira, escuchemos al presidente y también a ministro Cordero. Pero es que es real, pues. ¿Hay voluntad de las Fuerzas Armadas en general, digamos, particularmente de la facha ahora, de dar ese paso ellos o puede haber otro actor? Que No, lo puede hacer el eventualmente Ministerio, lo puede hacer el Ministerio Público, pero tengo la impresión que en la medida que han ido pasando las horas, se ha ido decantando con claridad que la probabilidad que esto quede en la justicia militar es muy baja. Pero no hay voluntad de las fachas de iniciar ellos esa contienda No, lo que para pasa que es que el yo- tema se canalice en la justicia militar. Yo creo que este es un tema que el Ministerio Público es el que... La fiscal de Tarapacá ha sido muy insistente sobre este punto. ¿Y lo entendió así el comandante en jefe? Y yo creo que todos los han entendido así. Ahora, todavía no hay trabada contienda de competencia. No, por lo ahora sé, pero la puede simplemente- trabar cualquiera de los actores. Sí, digamos. pero por ahora estamos en el traspaso de información, en los antecedentes de hecho. La fiscal probablemente va a solicitar antecedentes complementarios. Cada uno de estos casos debe ser abordado con el tono de gravedad que merece y no quedarnos en expresiones formales cuando hay temas de interés nacional que son mucho más relevantes. Mira, si me permite con un solo detalle. En la Política Nacional de Defensa del año 2020, ahora se está trabajando en la última para publicación de este año, en los riesgos asociados está específicamente detectado en la Política Nacional de Defensa el crimen transnacional y concreta y específicamente la situación del tráfico de drogas como un elemento clave en el cual la política de defensa reconoce que es competencia de las policías y de la justicia civil y que las Fuerzas Armadas son claves en la construcción logística. Es decir, no es que hoy día estemos hablando que el crimen organizado transnacional puede afectar la soberanía, No, lo sabemos de la antes. seguridad nacional. No, los documentos oficiales del Estado de Chile, al menos el último referido a la Política Nacional de Defensa, explícitamente señala que pueden comprometer la seguridad nacional. Entonces, es un tema grave por donde uno lo mira. Y lo está- Bueno, yo le envidio, si es que va a terapia el ministro Cordero, le voy a pedir el dato, y si no, a lo mejor gimnasio, tiene algún gimnasio. tipo de gimnasia o algún tipo de mindfulness o algo así, porque la verdad es que Disciplina. necesito parte de su tranquilidad.
Bien, solamente yo hago el punto de que no estamos hablando de un piloto de la Fuerza Aérea que se tomó 2 pisco sour y salió curado a un restaurante, ¿ok? Estamos hablando de algo gravísimo. No es que esto no sea grave, pero menos grave. Estamos hablando de la posible penetración de la narcocultura en las Fuerzas Armadas del país. Entonces, si vamos a perder el tiempo resolviendo quién tiene la competencia cuando debería ser algo por defecto, o sea, que el fiscal militar, que el fiscal de la aviación no quiera a partir de ahora justificar la existencia de su cargo, pues. Yo creo que apunta también, José, a que no se quiera ocultar información. O sea, Pero yo creo obvio, que Karen, es una obviedad lo que tú estás diciendo. Claro, o sea, pero es así, porque o sea, a veces lo más obvio que es que no tienen que traficar o que Pero no tiene mira, que haber maletines con Sabas, droga, no es tan obvio. Hay. Sabas y el presidente que lo vamos a escuchar. Dame un par de minutos. Antes que hable el presidente, yo entendí que el presidente pidió que le enviaran los antecedentes en virtud del artículo 19 de la Constitución Política, perdón, del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. No, obviamente no la carpeta, porque sí, no es, o sea, uno puede estar a favor o en contra, pero tonto no es, ¿ya? Ahora, el tono del comandante en jefe de la Fuerza Aérea fue un poquito, perdónenlo coloquial, un poquito puntudo. Porque dicen, no tiene injerencia. Tiene razón en lo legal, pero tal vez el tono sí es superior. Ahora, el tema es que aquí la justicia militar está invocando, voy a hacer lo menos lateral posible, sí, el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, que dice que son delitos militares, obviamente los cometidos en tiempo de guerra, que no es el caso, y los cometidos con ocasión del servicio militar en lugares o recintos militares, una aeronave, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que esto, como decía Néstor, no es ocasión del servicio militar. Pues. Una pregunta, perdón. Y la fiscal regional. Una pregunta para usted, que lo quiero tanto. Sí. Me gusta su corbata. Bonita. Linda. Sí. 3.990. O a Néstor también le puedo hacer una pregunta porque el comandante en jefe de la Fuerza Aérea ha hablado de esto. ¿Ha hecho un punto de prensa de esto? Habló ayer en el Congreso. ¿Ha contestado preguntas? No, de los medios de comunicación. No. O sea, que hay que darle cuenta. No, lo que pasa es que tú tienes, aquí tenemos otro problema también, que en la base, yo le pregunto a quienes están en la casa. Haga este ejercicio. ¿Quién es el comandante en jefe de la Armada? Deme su nombre. ¿Lo recuerdan? ¿Quién es el comandante en jefe de la Fuerza Aérea? Ha salido estos días. ¿Quién es el comandante en jefe del Ejército? Están desaparecidos. Desaparecieron las máximas autoridades. No, está bien. No hablan, no hablan, no contestan preguntas. Mira, yo quería explicar. Tú tienes una cosa. militares. ¿Y dónde está el general Iturriaga? ¿Qué ha dicho? Déjame escuchar al presidente de la República y después Qué buena continúa Gracias. Sabas con su análisis. Los mejores de la plaza. Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los 3 comandantes en jefe al comandante en jefe de la FACH es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá. Hoy día esa información, después de la reunión, la tiene la Fiscalía de Tarapacá. Eso a mí lo que me importa. Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita, la ministra del Piano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Estamos trabajando en esa línea y en esa dirección. Mira, o sea, si yo fuese presidente, es como el juego, ¿eh? Si yo fuese presidente, ¿qué haría? Lo primero que quería es, a ver, amigos periodistas, lo realmente determinante acá y sustantivo no es quién va a perseguir esto, porque eso lo vamos a resolver de acuerdo al derecho y de acuerdo a la legislación vigente. Lo importante es que no podemos permitir que las Fuerzas Armadas del país, respetables, necesarias, fundamentales para el Estado de Derecho, sean permeadas ni por un gramo de droga. Oye, José. La penetración del crimen organizado lo que pasa, mira, en las instituciones. Es que eso es lo preocupante. En esta estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el presidente Boric. Ahora, el tema es la penetración, la infiltración del narcotráfico en instituciones. ¿Poder Judicial ha habido casos? Sí. ¿Fiscalía y Ministerio Público ha habido casos? Sí. También. Policía de Investigaciones de Chile, el que deja salir a los tipos por Pudahuel y otros que están condenados, sí. Carabineros de Guara, varios y otros casos, también. Que Gendarmería, también. O sea, estamos hablando de todas las instituciones que tienen vinculación con el crimen. ¿Qué estamos esperando? Que lleguemos a la situación de Bolivia, de Bolivia, una vez se detuvo al zar de Bolivia por la DEA, de Colombia, del tráfico de drogas descarado de la frontera de Venezuela con Colombia, de las FARC, de grupos armados que se tomen la soberanía. Esta cuestión es súper grave y no exagero, es súper grave. Apliquen la ley y aplíquenla rápido. Y con respecto a esta contienda, justo esta,
la fiscal Steiner, que es la fiscal regional De Tarapacá. dijo que ellos tenían, porque hay un sistema computacional viejo, porque no se ha podido arreglar, pero viejo, pero que sirve de la Fiscalía del Ministerio Público, donde se pueden agrupar investigaciones, cruzar información, y dijo que había habido casos que ellos estaban investigando, que ese avión hace tramos toda la semana, Sí. o 2 veces a la semana, y tenían sospechas de que había habido otro tráfico. Y a los militares del ejército lo agarraron con 120 kilos. Y habían hecho 10 viajes. 10 viajes, 10 viajes. Son 1.200 ¿Qué kilos. vulnerabilidades encontraron, Néstor, en nuestras instituciones que se aprovechan finalmente para que venga esta droga? Viene de Bolivia, ¿Qué? viene de... Y no era un pitito de marihuana, ¿ok? No, no era- Aclárelo al tiro. No. Ah, el era tema de más- seguridad Dile la nacional, inteligencia. son varios No, los temas mira, que empiezan a yo creo que acá el tema central, yo creo que nos están viendo en la casa, lo saben perfecto, si esto es de sentido común y todos vivimos en el país, no somos tantos, somos 20 millones de personas, somos prácticamente una ciudad de Brasil. Entonces tampoco es que seamos, esta cosa sea tirar y agarrar, no, para nada. Acá falta inteligencia. Yo creo que cuando uno reportea... A todo nivel. Y es de a todo nivel. No, pero Cuando te refieres a uno, inteligencia. cuando Sí, uno es que yo creo que- reportea, se da cuenta que efectivamente falta ni por muchos pergaminos de universidades extranjeras, falta inteligencia de acá. Pero además de esa inteligencia, falta la inteligencia operativa Sí. para la toma de decisiones de la Pero autoridad además- en materia preventiva. Pero además, no lo digo por ti, ¿ah? y hago ahí una mea culpa, digamos, y lo digo en serio esto, ¿ah? También falta inteligencia en el periodismo nacional. No podemos permitirle a las autoridades que pongan una discusión tan periférica sobre la mesa. Entonces, todos los periodistas, colegas nuestros, bueno, ¿a usted le parece que las competencias... Si eso da lo mismo, eso da lo mismo, resuélvanlo, para eso se les paga, resuelvan quién persigue qué cosa. Lo importante acá es quién metió la maleta, qué es la ketamina, cómo llegó esa maleta al avión. No podemos perder 4, 5, 6, 7 días de entrevistas preguntándole al presidente y al ministro quién va a resolver esto, qué le va a decir al comandante en jefe, que si esa es una discusión periférica, estamos siguiendo la agenda que los políticos quieren que sigamos. es. Y no, Y ese no agencias es de un rol del comunicación. periodismo nacional. Oye, José Y Antonio, agencias de comunicación Además, que y además- lucran. hay un matiz. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José Antonio, que estamos perdiendo el tiempo. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero en el fondo, adicionalmente, como decía Néstor, no da lo mismo quien No, investiga. pues hay que exigirlo. Sí, pero espérate. No, que en eso este caso se no da puede lo mismo que ocultar, investiga. no da lo Se mismo puede que ocultar investiga, información. y no estoy dudando de la honestidad ni de la probidad del fiscal de aviación de Tarapacá, que no lo conozco y seguramente es un buen funcionario, con capacidades. pero tiene que, con capacidades, con estilo, con independencia, porque ojo, Con información. Sí, y con información, pero con independencia también, porque el fiscal militar le reporta a los superiores. Perdón. Las Fuerzas Armadas son subordinadas al presidente de la República. pero- Dejémonos de Sí, eso pero, está pero la justicia zanjado. militar Sí, pues la justicia pertenece militar al Poder no. Judicial. Sí, pero la justicia militar está diseñada para tiempos de guerra. Sí, en realidad no nos hagamos tantas preguntas. Lo que pasa Sí. es que el fiscal de la Fuerza Aérea quiere justificar su cargo. Entonces encontró perfecto un caso para poder aparecer y justificar su sueldo. Si uno mira, yo no soy abogado ni mucho menos y soy muy ignorante, pero oye, no hay que ir a Stanford a hacer un doctorado para entender más o menos cómo se resuelve La justicia esto. es de sentido común. O sea, es de sentido común. Sí. O sea, no es ni oportuno O debería hacerlo. ni Debería decente, ser. ni estético Sí. que un fiscal militar investigue este caso. O sea, el presidente tiene toda la razón. No es primera vez. ¿Ah? Sí, del año tiene 2016 han habido más de 25 condenas de militares vinculadas a temas de narcotráfico. Del año 2016. O sea, esto es algo que se viene produciendo hace mucho tiempo. Por eso mismo. Y no quiero ser alarmista, ¿ya? Pero si nosotros tomamos la historia de cómo el crimen organizado ha llegado a ser lo que es en México, bueno, así empezó. Po. Empezó encontrando esos puntos vulnerables en las Fuerzas Armadas y hoy día en México tenemos Lo que Fuerzas quiero Armadas decir, paralelas. amigos, lo que quiero decir fijas? no es, quiero que quede claro, ¿ah? No estoy diciendo que da lo mismo que lo investigue y no estoy diciendo que la discusión fiscal militar, fiscal civil sea una discusión baladí. Lo que estoy diciendo es que uno asume que en un Estado de Derecho donde las Fuerzas Armadas son subordinadas al presidente de la República, donde el Estado de Derecho debería funcionar, esta discusión hay que exigirla de que se zanje rápido y que se zanje en la dirección de que el derecho mandata que se zanje. No tiene ni un sentido que un fiscal militar investigue un tráfico de drogas a ese nivel dentro de la Fuerza Aérea. No tiene sentido legal, no tiene sentido social y no tiene sentido estético. No da garantías además de auditoría externa. Y lo que Eso es lo que estoy y lo que diciendo. tú dices, si nosotros lo enfrentamos a los métodos de investigación de este tipo de delito, como tú bien señalas,
él no tiene las competencias para poder intervenir teléfono. Exacto. No tiene las competencias para poder investigar. Eso es una obviedad lo que usted está diciendo y debería saberlo. Y es Pero que hay es alguien importante riéndose. decírselo. Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes se están riendo? Sí, pues el ¿Y capo quiénes se máximo. están riendo? Se están riendo aquellos que mientras esto se trata de resolver, Pasaron 4 maletines más. y Tenemos están reacciones en el arrancando. Congreso. Y están arrancando en este Claro. momento hacia Viene Bolivia al y están Parlamento. eliminando Dame la un segundo. droga. Oye. Vamos al Parlamento, Javiera Ponce. Se marean cuando salen al Hola, Parlamento. sí, ¿cómo están? Buenos días. Estamos acá con los diputados también, el diputado Leiva del PS, el diputado Undurraga, Francisco Undurraga, porque hay otro Undurraga, lo estábamos aclarando hace un rato, también de Evópoli, para conversar sobre este tema. Ayer estuvo, como ustedes revisaban también, allá en el estudio, la ministra de Defensa acá, estuvo el comandante de la FACH también, respondió varias de las preguntas que no respondió en La Moneda a la prensa y los parlamentarios pudieron escuchar parte de su exposición y de lo que ha significado toda esta polémica. Fríamente, diputado, se estaba comentando en el estudio sobre las competencias de una u otra fiscalía para indagar todo lo que ha ocurrido en la FACH. ¿Usted quién cree que debe investigar esto, más allá de si el presidente se equivocó o no, se adelantó o no? Bueno, tal como le critiqué al presidente, ejerciendo una opinión jurídica que a mi juicio no le corresponde, hay que dejar que la Corte de Apelaciones sea la que decida. Eso es lo más sano, eso es lo propio del Estado de Derecho y mientras antes mejor. Planteaban algunos parlamentarios, diputado Leiva, que se está perdiendo tiempo clave en investigar para el Ministerio Público, que estos días, planteaba ayer el diputado Orella, son días en que a lo mejor se puede haber destruido evidencia u otras situaciones complejas para la investigación. ¿Concuerda usted? Sí, pero mire, yo quiero plantear 3 temas fundamentales. Lo que dice el ministro de Seguridad el día de ayer es que conforme al artículo 19 del Código Procesal Penal, toda autoridad o todo órgano del Estado tiene la obligación de entregar los antecedentes al Ministerio Público y a los tribunales competentes en materia militar. La información, esos antecedentes, y eso está reforzado por la ley 20.000. Tiene que entregar esos antecedentes. Distinto es el tema de la eventual cuestión de competencia luego que se trabe una contienda de competencia. Pero en ese aspecto de la contienda de competencia yo quisiera ser súper claro. No es solo respecto de la eventual especialización que tienen los tribunales de justicia militar. Ya en la sentencia de la Corte Suprema respecto a una contienda de competencia que se dio con el caso de un conscripto que falleció en una caminata el año recién pasado, estableció claramente que la justicia militar es excepcionalísima. Solo respecto cuando se comete un hecho que reviste caracteres de delito que altera las operaciones de las Fuerzas Armadas, de los militares. Es una justicia excepcionalísima. No solo por transparencia, no solo por un escrutinio adecuado en la justicia ordinaria, porque tiene un sistema que no es inquisitivo como el que mantiene el antiguo procedimiento penal que mantiene la Fiscalía Militar, sino por el principio dispositivo que hoy día tiene la justicia. Pero por un tercer aspecto, y con esto termino. No solo es importante por los temas que señalé o los aspectos que señalé que la justicia ordinaria, el Ministerio Público y los tribunales ordinarios lleven esta causa, porque además los tribunales militares solo tienen atribución y competencia, lo dice el artículo 5 del Código de Justicia Militar, respecto de militares, funcionarios militares o conscriptos. Vale decir, si nosotros mantenemos o si se mantiene esta competencia exclusivamente en tribunales militares, van a llevar detenidos o procesar o condenar a esos 5 personas y no la banda. Son 4 kilos de ketamina. O sea, uno entendería que no es la primera vez. Se señalaba que en el caso del ejército, que es otro tema, fueron 10 o 17 traslados de droga. O sea, nadie traslada 4 kilos de ketamina en un avión de la FACH por primera vez. Seguramente, no tengo pruebas, pero seguramente esto sucedió antes. Y ahí hay un aspecto fundamental. Ya se dieron cuenta que se podía hacer. Claro, porque yo tengo que desbaratar la banda completa. ¿Quién le entregó la ketamina? El juez militar, el fiscal de aviación, no tiene esa facultad. Y además no tiene las medidas especiales intrusivas que dispone el artículo 23 y siguientes de la ley 20.000. Entrega vigilada, interceptación de comunicaciones, agentes encubiertos, vale decir, desbaratar la red. Si se mantiene exclusivamente en la justicia militar, estos 5 van a pagar. Y los que proveyeron, los que trajeron kilos de droga, pasan piola. Aquí tiene que ejercerse justicia, pero desbaratar una banda criminal, a mi juicio, debe ser muy grande.
Sí. Efectivamente, eso es lo que entiendo. Ustedes también quieren consultar del estudio. Los diputados están sin retorno, así que Sí, me comunican a mí, por yo les digo, sí. Ya, bueno, agradecerle que estén ahí. Yo debo estar con la menopausia, me vienen como estás unos muy bien, calores. Andropausia. te suben. No, acá. la menopausia. Sí. La menopausia, Es sí, ¿para precoz. qué? Oye, no, solamente decirle al diputado Leiva que probablemente mientras nosotros tenemos esta discusión sobre las competencias, parte de la banda ya debe ir más o menos entre Hong Kong y, no sé, como cruzando el mar de China, yo creo, porque le hemos regalado a parte importante de esta banda. Yo coincido plenamente con el caballero Leiva, que probablemente uno no mete ketamina por primera vez. No. Esta es una operación de alta complejidad. ¿Ustedes se han imaginado lo que significa meter una maleta de droga en un avión militar? Por favor, pero por favor, transmitámosle a la ciudadanía la gravedad de lo que esto significa. Entonces no me vengan a decir a mí que acá un piloto se metió un pito en un bolsillo, pues. O sea, metió ketamina con una maleta que probablemente lo hizo más de alguna vez. Entonces, mientras tenemos esta discusión, que yo no estoy diciendo que no sea importante, pero es absolutamente periférica. O sea, obviamente parte de la banda ya está en la Indochina. La Indochina, se me cayó el carnet. Sí. Eso, ¿cuánto tiempo perdemos? Eso es lo que estoy diciendo. Sí, el diputado Undurraga le va a preguntar porque el diputado Leiva ya expuso un poquito su punto. Diputado Undurraga, ¿usted coincide en esto de que acá se ha perdido tiempo, que se le ha regalado tiempo también a quienes están involucrados presuntamente en esto para quizá, como decía José Antonio, ya estar en otras latitudes a esta altura? Bueno, indudablemente que sí, habría que ser miope para no darse cuenta, digamos, que esta ha sido una acción bastante ineficiente para poder perseguir a quienes debemos perseguir finalmente, que a la red de narcotraficantes que opera a través, digamos, de funcionarios de las Fuerzas Armadas. Creo que, como decían ustedes anteriormente, antes de empezar el contacto, es de la máxima gravedad. No solamente la política tiene que ocuparse, los periodistas tienen que preguntar, sino más bien tenemos en este minuto, yo creo, en un estado de ataque por parte del narcotráfico al Estado de Chile, hoy día en dos ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros y Policía de Investigaciones, también la Fiscalía. Pero lo importante aquí es que afrontemos esto de verdad y en conciencia. Nosotros los parlamentarios estamos dispuestos a perfeccionar cualquier tipo de ley que vaya en la dirección de perseguir efectivamente a todos estos delincuentes y erradicarlos no solamente del Estado de Chile en materia de funcionarios, sino también del país completo. Diputado, ¿y usted considera suficientes las respuestas y la exposición que dio ayer el comandante de la FACH o lo que ha dicho también el Ejército? Porque ya son dos casos bien complejos. A ver, yo distinguiría lo que pasó ayer con lo que pasó anteriormente con el Ejército. El Ejército, a través de su contrainteligencia, ya estaba trabajando con Carabineros en esta materia. Ya habían sido alertados, estaban haciendo seguimiento y se pudo incautar lo que se incautó y en la práctica se reconoció una red más allá de las personas que estaban manejando cuando fueron interceptados, lo que vale mucho la pena. En el caso de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, lamentablemente fue un descubrimiento inactum versus no un seguimiento. Y desde ese punto de vista creo que son casos distintos. Ahora bien, la disposición del comandante en jefe de la FACH, el general Rodríguez, y desde luego de los tres comandantes en jefe, es efectivamente investigar, no entorpecer, y nosotros en eso tenemos que creerle. Ahora bien, haber declarado sesión secreta o no haber declarado sesión secreta, la verdad es que era bastante inconducente por una sola razón, porque hoy día eso está en investigación. Y como está en investigación, aunque hubiese sido secreta, no pueden develar toda la información que tiene en este minuto la Fiscalía Aérea y que yo espero que pase a la Fiscalía normal, porque es lo que necesitamos y requerimos. Que la Fiscalía, que el Ministerio Público entonces investigue esta situación. Diputado Leiva, ¿cree usted que aquí ya podemos hablar de una cierta infiltración, digamos, del crimen organizado en la Fuerza Armada? Es que esto es gravísimo, y no hoy es que los políticos van a opinar, esto es demasiado grave. O sea, en cualquier... ¿Se le ha dado la gravedad y No. se ha tratado con la gravedad que requiere? Yo creo que no. ¿De parte de quién? Tiene que haber un protocolo para que las Fuerzas Armadas comuniquen de inmediato, tal como sucedió en el caso del Ejército, al Ministerio Público para que se haga una investigación. Pero esta permeabilidad que han tenido nuestras instituciones, no cualquier institución, sino las encargadas de la seguridad, es gravísima. Entonces, yo me pregunto, ¿quién asume una responsabilidad de mando?
¿Cuáles fueron los protocolos que fallaron? Bueno, ¿y quién asume esa responsabilidad? En una institución jerarquizada, el jefe de inteligencia, de contrainteligencia, tendrá que poner su cargo a disposición. Discúlpeme lo eruptivo del ejemplo, pero es como te están traficando en la institución encargada de resguardar la soberanía nacional. Entonces la pregunta que me hago yo es, si yo soy capaz de 6 funcionarios del ejército, o en este caso de la Fuerza Aérea, 5 funcionarios, pagarles para que lleven ketamina en un avión institucional, bueno, ¿en qué quedamos? Termino, sí. ¿En qué quedamos con los secretos militares? Pero a ver, el resguardo de la soberanía nacional. Sí, diputado Leiva, cortito. Sí. Me voy a tomar un privilegio que tengo por ser el conductor de este programa. Yo tengo ciertos privilegios y así lo conversé con el señor Patricio Hernández, lo digo al tiro. El punto es el siguiente, quiero poner el tema sobre la mesa. El tema es, la pregunta que queremos que se conteste aquí es: ¿el narcotráfico ha penetrado el ejército o parte del ejército o algunos miembros del ejército de una manera peligrosa? ¿Sí o no? Si esa es la pregunta que uno se hace. José Antonio, disculpe, no solo peligrosa, dramática. O sea, tenemos el ejemplo de la Fuerza Aérea, del Ejército, de Carabineros en Guara. A ver, diputado, hay que tomar medidas Leiva. urgentes. Néstor, por favor. A ver. Néstor, por favor. Pongamos la pelota en el suelo. Aquí el año 2020 hay un informe internacional que advierte que, bueno, está en inglés, a lo mejor en el Parlamento otros no lo han leído, habría que traducirlo, pero que advierte de forma clara y específica organismos internacionales de que las Fuerzas Armadas en Chile, no en Perú, no en Argentina, no en Bolivia, podían entrar dentro de las redes internacionales del narcotráfico al tener una explosión por lo que había pasado en Ecuador, por lo que estaba pasando en Paraguay y cómo estas redes venían armándose dentro. Entonces, aquí hay información. ¿Ustedes creen que la DEA no ha entregado información, que las embajadas de Estados Unidos en la región no tienen información de cómo se vienen modelando los sistemas de narcotráfico? Es evidente, y es lo mismo que pasa con los puertos. Otro informe más de Naciones Unidas. Puerto de San Antonio, ¿dónde va la droga? ¿Para dónde la sacan? Aprovechando los sellos que tiene Chile de confianza a nivel global por sus tratados de libre comercio. Nosotros pidiendo más escáner ingenuamente, o sea, que es más grande. Esto hay que poner la pelota en el piso, porque la situación acá son todos responsables las institucionalidades, y esto lo digo es una opinión evidentemente del reporteo, porque sabes que cuando uno habla con la gente de inteligencia, José, Karen, cuando uno habla con los carabineros que están en la calle, cuando uno habla con los PDI, es que sabes que se trata, y hay muchos que probablemente están viendo este programa y que están afectados porque quieren sus instituciones y la verdad que poco pueden hacer porque son, y discúlpenme la expresión, unos pelmazos que nombran a cargo de ciertos grupos de trabajo que están pensando en su puesto, están pensando, si aquí tenemos todos estos problemas, si no miremos para el lado. Mira lo que dice la Todos fiscal. quieren cuidar su asiento. Yo no la conozco, la fiscal Steiner, que nombraba recién Sabas. Mira sus declaraciones. Imposible que sea solo para el consumo personal del grupo de imputados. No, como ellos dicen. Esa es la declaración de ellos. Más ridícula, lo descarto ya, favor. aquí hay un negocio. O sea, imagínate la declaración Comparto. de ellos. Y si fuese así, también sería, ¿cómo puede ser normal que funcionarios de la Fuerza Aérea necesiten ketamina? La pregunta, José, que la Karen la deslizó delante, que yo creo que es eje central para darle paso al diputado, es si estos antecedentes estaban, la pregunta es ¿qué se ha hecho? Ahí hay que hacer una evaluación. ¿Qué se ha hecho para buscar responsabilidades si es que las queremos poner responsabilidades? Yo creo que en Chile nunca aparecen las responsabilidades. ¿Sabes lo que pasa, Néstor? El tema es que la fiscal que menciona Karen dijo algo muy importante, lo deslizó, porque tampoco puede vulnerar el secreto de la investigación. Nosotros tenemos otras investigaciones que nos guiaban hacia un resultado similar. Y obviamente tenían un poco medios de prueba, pero resulta que aquí hay... ¿Cuántos detenidos son? ¿4? 5. 4 o 5. Son 5. Más 4 kilos de ketamina. O sea, está la prueba, están los suboficiales, y menos mal que son suboficiales, y porque si fueran oficiales sería más complicado, por el poder que tienen dentro de la institución. Y le reitero, la Fiscalía del Ministerio Público puede cruzar con otras causas, y la relación Carabineros, Fiscalía del Ministerio Público, PDI, Fiscalía del Ministerio Público, es mucho más expedita
que la relación fiscal de aviación con las policías, porque trabajan en el 90% O sea, de los aquí no casos. estamos hablando de adictos, que también sería No, grave, claro, es que lo que Estamos dijo la es que fiscal es para descartar, Claro. porque yo puedo tener un pito ¿Y quién financia esto? para mi consumo, Sí, po. pero no 4 kilos de ketamina. Ahora, discutible financia? si soy funcionario de la Fuerza Aérea, pero en fin, ya no Ahora, la vamos a otra entrar ahí. cosa es que ¿quién hace ketamina? Y aquí Carlos Bolivia. lo sabe. En Sí, este caso ¿y se quién la, estima que es de y quién Bolivia. la distribuye? A ver, ¿qué ¿Por es la dónde? ketamina? El tren Porque- de Aragua, originalmente para los caballos, pero es un estimulante. Perdón, es que ¿qué es la ketamina? Porque hay gente que puede que no la conozca, Carlos. La ketamina es un analgésico disociativo con efectos alucinógenos. Se utiliza también de base para hacer otro tipo de drogas que son sintéticas, no son drogas, son drogas duras, obviamente, Sí. que normalmente se manejan más en Europa que en los mercados sudamericanos. De allá, de aquí dan el salto hacia Europa. Ojo, que en el año 2009 yo tengo información que la Armada ya habría detectado que este movimiento que se hace con los aviones, con los mismos buques en este caso, era una posible foco de problemas para el traslado de drogas. Eso Avisó, el año 2009 yo estaba en la 2009. fiscalía, ¿Ve? le avisó a la fiscalía, en ese momento no estaban separadas, le avisó el tráfico en buques, o sea, botes Zodiac, ya que el problema ahí hay otro tema, que traficaban droga, venían en ese momento Perú, no tren de Aragua, mafia peruana, infiltrada por los mexicanos en Perú, y bajaban, por ejemplo, lanchas rápidas. en lanchas muy rápidas, a la altura de Cobija, perdón, a la altura de Llegar a la Hace caleta. 15 no, años. pero tranquilo. Y que todavía Pero eso me refiero a tráfico no que involucre a las instituciones chilenas. Pero había tráfico, ¿y cuál es el problema? Pero Que- había una logística. Sí, por logística, pero la Armada, si no lo alcanzaba, se bajaban en la playa y la Armada no los puede detener en la playa, No, pues, porque es policía Oye, marítima. Yo estoy pensando, Néstor, estas se supone que son las instituciones más difíciles de infiltrar, de corromper, ¿qué queda para el resto de los civiles? ¿Qué queda para el Es que resto de las mucha plata, Karen. instituciones? Es mucha plata la que pasa frente a los ojos, como dice Sí. Sabas, pero además tenemos un problema. Pues. Recuerden ustedes que aquí hemos tenido, no en la Armada, por cierto, pero en el Ejército, altos mandos cuestionados, una crisis moral dentro de la institución que eso afecta a la tropa. A mí me gustaría saber qué han hecho los ministros de Defensa en los últimos años, Sí. Pregúntale a los incluyendo a Mario parlamentarios, Desbordes y otros, que han hecho para la moral de la tropa. Ahí tienen a los O políticos. sea, Usted sabe preguntar. no, preguntémosle. Preguntémosle, claro, volvamos con ¿Alguien la ha Javi. diputados, cualquiera de los dos puede contestar. ¿Alguien ha preguntado en alguna de las comisiones qué se ha hecho con esto, respecto a esto, a la moral de la tropa, cómo se trabaja internamente? Porque después de que altos mandos militares han estado esposados frente a un estrado, evidentemente eso impacta dentro de estas instituciones. Estaba ayer, diputado, en la Comisión de Defensa, ¿no? Sí, no, yo he participado en las dos comisiones que hice en relación con estas materias, tanto la del Ejército como la de la Fuerza Aérea. A ver, aquí hay un problema de base que no justifica por hecho ninguna acción delictual por parte de ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Pero piense usted que un oficial, un boina negra, como se conoce habitualmente, gana 650.000 pesos. Están fuera de su familia durante mucho tiempo, como lo decía ayer la ministra. Hoy día vamos a entrar con la rotación. La pregunta del $1.000.000 aquí es si efectivamente le van a dar el $1.000.000 a las Fuerzas Armadas para que puedan rotar a la gente, porque el costo de rotar a la gente también es algo que no hay que desconocerlo. Lamentablemente hoy día el presupuesto es escuálido, se disminuyó en una cantidad muy importante como se le disminuyeron a otras reparticiones. Hay un problema de incentivos para quedarse en la carrera. Muchos de los oficiales y la superioridad migra muy rápidamente al sector privado. En el caso de la Fuerza Aérea, todos los mecánicos tienen tremendas ofertas de trabajo en Estados Unidos para líneas aéreas internacionales. Todos hablan inglés, todos son capacitados y tampoco los estamos remunerando de la forma, no digo competitiva a nivel de empresas privadas, pero al menos no con sueldos que hoy día... ¿Y eso los hace más corruptibles? Evidentemente que la tentación es más grande. Evidentemente que cuando en un mundo que es más consumista, o un mundo donde el éxito se mide por autos que uno tiene o zapatillas, es lo mismo que pasa también cuando uno va a contratar a un cabro de una población
Y claro, entre trabajar 40 horas, cumplir con un horario y trabajar para el narco y obtener el doble o el triple de dinero que hoy día se está pagando, lamentablemente se hace más corruptible la sociedad completa. Esto no justifica, por cierto, ningún acto de corrupción ni delito, digamos, ni en las Fuerzas Armadas ni en ninguna parte. Chicos, nosotros nos vamos a ir girando un poquito porque aquí está el podio y hay otros diputados esperando para poder conversar, pero nos vamos a correr. Mientras tanto, ustedes nos siguen haciendo algunas consultas que sí, también es importante quizá conversar sobre lo que tiene que ver con la fiscalización en la Fuerza Aérea, porque ayer algunos parlamentarios planteaban, por ejemplo, que cuál es el nivel de fiscalización, por ejemplo, al equipaje de los funcionarios u otras situaciones de esa índole. ¿Sabes qué? Oye, sí, quiere decir algo, Sabas. Tengo un dato. Mira, dos cosas muy breves. Primero, la Corte de Apelaciones de Tarapacá no va a resolver esto, lo va a resolver la Corte Suprema, porque la justicia militar y la justicia civil tienen superiores distintos. Corte Marcial y Corte de Apelaciones, así que la Suprema, como decía Néstor, lo más probable es que los mande a buena parte de la justicia militar y se lo deje en la justicia civil. Que hay un criterio. Y segundo, es razonable lo que dice el diputado Undurraga, de que se pueden orientar los sueldos para que no se emigren al sector privado, etcétera, los mecánicos, pero nunca van a poder competir con el Tren de Aragua que le ofrece 1.000 millones de pesos. Entonces lo que hay que hacer, al tiro Néstor, lo que hay que hacer es otras medidas, rotarlo, los que están en la frontera, que se queden 2 semanas y después cambiarlo. Oye, me gusta cuando Néstor dice, tengo un dato. Tengo un dato. Pero antes de eso, que la Armada lo hizo con el caso Fragata, y de hecho bajaron sustantivamente los delitos. Quería plantear otro tema, quiero decir algo. Dale. Con esto termino. Ya, cerremos. Pero que sea bueno el dato. No, el dato es bueno. Siempre son buenos. Lo que pasa es que esto tiene que ver con algo que dijo la Karen, que tiene que ver con el rol de hacer cumplir lo que está haciendo Dorothy Pérez, que hoy día todos se cuelgan de la Contralora General. Pero aquí me estaba contando 2 fuentes, que incluso hay sumario. Yo le pregunto al comandante y jefe de la Fuerza Aérea. Botellas de whisky. ¿Se encargan o no en estos vuelos desde Zona Franca? Los paquetes de cigarro. ¡Ándate, cabrita! ¿Se encargan o no de la Zona Franca? Algo más. Repuestos de auto. Bueno, ese fue el escándalo de los muebles de Ratán. Sí, pues. Pero yo pregunto eso. ¿Saben por qué? Porque así se parte. Lo mismo que decían ustedes cuando José se enojaba de los toldos azules. Uno veía a los carabineros, veíamos a Karim hablando, y yo le preguntaba mientras eso a la Municipalidad de Santiago, ¿pero esos toldos tienen autorización? No, no todos tienen autorización. Pero y siguen ahí, pasan los carabineros al frente y todo. Bueno, cuando no se fiscaliza, se abre esta puerta. Entonces, la botella de whisky, los cigarros, el pedazo, el principio, el embrague. El embriague, no sé qué más. Buen tema, yo creo que hay que investigarlo y estamos... No, es que de ahí se parte y después... Ese es el punto de partida de